Hola, nuestra demo consiste en un asistente virtual avanzado basado en inteligencia artificial generativa, el cual sirve de apoyo tanto a desarrolladores como a arquitectos de nube de AWS y a nuestro equipo de ventas de Appliance Consulting. Como pueden apreciar en la arquitectura, esta solución integra una interfaz de usuario implementada en Streamlit, un backend robusto gestionado por LangChain y el uso de Cloud 2 como LLM a través de Amazon Bedrock. Todo esto desplegado en la tecnología de contenedores de Amazon SS. Además, como van a poder en la demo, podemos conectarnos hacia un lago de datos para consumir los datos almacenados en Amazon S3, así como podemos en un futuro implementar un motor RAG como puede ser Amazon Kendra para poder consultar documentos ya sea en formato Word, PDF, etc. Como pueden ver, esta es la primera versión de la demo. Appleincito, un asistente virtual de Appliance Consulting. Appleincito como tal, como mencionaba, está basado en Cloud 2 y tiene como instrucciones servir de apoyo a desarrolladores y arquitectos de la nube de AWS con el conocimiento que tiene el propio modelo. Aún no está conectado a ninguna fuente de datos adicional. Aquí podrán ver que puedo chatear con Appleincito y lo puedo saludar, por ejemplo, le puedo decir hola. Y él obviamente se pasa un poco de tiempo pensando y me dice: hola, soy Appleincito, el asistente virtual de Appliance Consulting. ¿En qué puedo ayudarte con respecto a arquitectura de nube, desarrollo de software o análisis de datos en AWS? Aquí ya, como pueden ver, el propio chatbot ya tiene como tal un contexto en el cual va a poder trabajar y va a guardar la historia de la conversación para también guiarse de este contexto para poder darme un mejor resultado o una mejor respuesta. Le puedo preguntar, por ejemplo, cómo puedo consumir datos desde RS SQL Server hacia un lago de datos, por ejemplo. Y un lago de datos en AWS para ser más específico. Aquí obviamente va a demorar un poquito más para dentro de lo que son los conocimientos de un modelo, poder darme la respuesta que más se adecue obviamente al contexto que se le ha dado. Como pueden ver, ya me dio una respuesta. En este caso me dice: para consumir datos de una base de datos RS SQL Server hacia un lago de datos en AWS, hay algunas opciones que puedo considerar. Puedo usar AWS DMS, Database Migration Service, para mirar los datos de forma continua desde RS SQL Server hacia Amazon S3 o Amazon Redshift. Y me dice también que DMS puede replicar los cambios incrementales en los datos a medida que ocurren. Yo también puedo usar AWS Glue, tal vez para no hacerme esta explicación muy larga. Glue genera JobStl serverless que puedes programar para ejecutar intervalos regulares. También me dice que puedo usar AWS Lambda para que funcione ese servidor que se conecta a la base de datos SQL Server. Y también me dice que si el lago de datos está en Amazon Redshift, puedo usar una función llamada unload del mismo Redshift para extraer datos de RS SQL Server y cargarlos directamente en tablas de Redshift. Me dice obviamente que las opciones van a depender de mis necesidades, como la frecuencia de ingesta de datos, la resolución requerida o cómo prefiero automatizar el cambio de datos. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, quisiera usar AWS Glue. ¿Me puedes dar más detalle? Aquí, por ejemplo, incluso voy a cometer un error de ortografía a propósito para que también puedan ver cómo el propio LLM se adapta y normalmente no es tan propenso a fallar por ese tipo de errores. Esperemos entonces a que Appleincito en este caso piense la respuesta y nos la pueda ver. Me dice, claro, AWS Glue es un servicio serverless DTL, traducción de transformación y carga de datos, totalmente administrado que facilita la preparación y carga de datos para análisis. Para consumir datos desde RS SQL Server, estos son los pasos. Me da un listado de pasos que empieza con la definición de la conexión de base de datos, con crear uno o más jobs DTL que ejecuten scripts de extracción de datos, que me soporta Python en Scala, que en los scripts Glue transformar y limpiar los datos extraídos si necesario, que configure Amazon S3 como datos por destino, que programe la ejecución regular de los jobs CTL y que los datos cargados en S3 pueden luego ser realizados en AT. Genial, eso es básicamente lo que necesito. Entonces le puedo decir qué datos necesito para definir la conexión a la base de datos. A ver qué me puedo decir en este caso Appleincito.
Como pueden ver, ya me dio un listado de cosas que necesito para definir una conexión a la base de datos. En este caso, en primer lugar, pues el endpoint de la instancia de REST SQL Server, súper importante. El número de puerto, también súper valioso. Nombre de la base de datos, obviamente. Nombre de usuario y contraseña, credenciales. El grupo de seguridad de VPC en el cual se encuentra, obviamente, pues al ser un REST SQL Server, tendrá una VPC en AWS. Y si usa una Trusted Connection o no. Así que pues ya tengo los datos que necesito para definir una conexión a AWS Glue. Ahora también le puedo preguntar un poco más a nivel de desarrollo. Si me puede dar un ejemplo, por ejemplo, de cómo podría ser un job de Glue para extraer datos desde un REST SQL Server. Así que eso le preguntaré. Voy a poner además que quiero usar Python, en este caso PySpark. Y ahora pues necesito pensar un poco y me dará una respuesta, de acuerdo a lo que le pregunto. Bueno, como pueden ver, Applencito me dio una respuesta. Me dice, aquí tienes un ejemplo de cómo podría verse un JBTL en AWS Glue con Python. En este caso PySpark, para extraer datos de REST SQL Server y cargarlos en Amazon S3. Como pueden ver, incluso define como tal el contexto del Spark y el contexto de Glue, como tal el trabajo, pues usa un Create Dynamic Frame from Catalog, que es algo que se suele usar cuando trabajamos con PySpark dentro de Glue. Incluso me da una opción de si quiero transformar los datos innecesarios con una función de Apply Mapping. Y luego pues la carga de datos hacia S3 con la función Write Dynamic Frame. Como pueden ver, al final finaliza. Aquí me da más detalle que se usó, pues en este caso, Create Dynamic Frame para leer desde SQL Server usando el catálogo de Glue. Es decir, pues ya con toda la metadata en el catálogo de Glue poder consumir la data. Y Create Dynamic Frame para escribir en formato Parquet S3. En este caso, como pueden ver, estamos usando formato Parquet. Y me dice que pues este job se puede configurar para ejecutarse periódicamente en Glue y si necesito saber alguna otra cosa. Y así de simple usé Applencito sin conectarme a ninguna fuente de datos externa, simplemente con su propio conocimiento, con el propio conocimiento del modelo, para poder, en este caso, tener una guía, un paso a paso de cómo puedo implementar una extracción de datos desde AWS, desde un REST SQL Server usando AWS Glue hacia un lado de datos. Es algo que, pues, por ejemplo, para personas dentro de lo que es el estudio analítico, que es el estudio que yo dirijo a nivel técnico, es súper valioso porque ayuda y facilita bastante todo ese tipo de implementaciones. Así que ahora puedo dar nuevo chat y podemos borrar el historial y podemos generar una nueva conversación. Ahora quisiera hablar un poco más acerca de esta segunda parte de la demo. Esta segunda parte de la demo se llama Applencito Sales y está enfocado para zonas de virtual de Apply Consulting, ya para lo que es netamente el equipo de ventas. Nosotros como tal consumimos lo que es la información de las oportunidades que vamos recolectando mediante lo que es nuestra herramienta HubSpot a través del API del propio HubSpot y pues consolidamos esa información en un lago de datos. Ese lago de datos pues tiene información relevante para lo que es el equipo de ventas obviamente. Sin embargo, pues no todo el equipo de ventas tiene el conocimiento técnico para poder extraer esta data usando Standard SQL, que sería pues lo que usaría normalmente un analista de datos. Así que hemos creado este chatbot que por lo que hace es básicamente permitirnos hacer consultas en lenguaje natural hacia el lago de datos para poder encontrar respuestas a ciertas preguntas o consultas. Por ejemplo, a Applencito Sales le puedo preguntar algo como, por ejemplo, ¿cuáles son las oportunidades con mayor monto ganado? Que es uno de los KPIs que nosotros usamos pues, para medir qué tanto hemos ganado con una o más oportunidades. Entonces, lo que hace Applencito Sales de manera interna es básicamente consulta la metadata del lago de datos, explora pues, qué campos son los relevantes para poder hacer básicamente esta consulta, genera como tal una consulta en formato ANSI SQL, hace la consulta o ejecuta la consulta a través de Amazon Athena
recibe la información de vuelta y a partir de la información que recibió de vuelta, pues genera una respuesta en lenguaje natural. Entonces, como pueden ver, aquí tengo las 10 oportunidades con mayor monto ganado. Que, por ejemplo, son en este caso oportunidades de $66.000, de casi de $12.000, $2.000, ordenadas además de mayor a menor. Como pueden ver, ha hecho un top 10. Esta es una de las utilidades que tiene Aprendiz Sales, así que una persona de ventas ya no tendría que necesariamente conocer el SQL para poder hacer consultas a lo que es la base de datos con toda la información de ventas. Ahora compliquemos la consulta o la pregunta de Aprendiz Sales. Preguntémosle no solo cuáles son las oportunidades con mayor monto ganado, sino digámosle cuáles son las oportunidades con mayor monto ganado con fecha de creación enero de 2024. Obviamente, al ser como tal un LLM, está basado como tal en lenguaje. Mientras más específicos y más concretos seamos con respecto a la data que tenemos, pues mucho mejor resultados más, porque ¿qué es lo que pasa con esta data? Esta data en este caso tiene dos fechas como tal, una fecha como tal de creación y una fecha de cierre. Entonces, si dejamos una fecha como tal al azar, le dejamos la responsabilidad al modelo para que él asuma cuál de los dos campos va a consultar. Diciéndole como tal fecha de creación, pues el modelo como tal identifica, oye, necesito consultar la fecha de creación o filtrar por fecha de creación, no por fecha de cierre. Y con lo tal, pues al ser mucho más específico, pues da mucho más resultados. Como pueden ver, en este caso me bota ya 3, he filtrado como tal la información que tenía. El caso me da nuevamente Belcorp como primero, en este caso con $66.000, el segundo PCH con 11.500 y el tercero un MVP de una plataforma de fotografía deportiva con 6.500. Ahí para que vean un poco cómo se diferencia, en vez de poner fecha de enero, vamos a poner fecha de febrero de 2024, a ver qué es lo que sucede. Bien, consultemos para Aprendiz Sales cuáles son las oportunidades con mayor monto ganado con fecha de creación de febrero de 2024, a ver qué es lo que ocurre. Y como pueden ver, Aprendiz Sales ya ha dado la respuesta a la consulta que le hicimos, cuáles son las oportunidades con mayor monto ganado con fecha de creación febrero de 2024. Y como pueden ver, me dice que las oportunidades con mayor monto ganado con fecha de creación en febrero de 2024 son, en este caso, Netsum con 13.000, casi 14.000, Promiti con 6.000 y Reddit con $6.000. Entonces tengo aquí en este caso un top 3. Y bueno, eso sería todo por la demo. Ahora pasemos a lo que serían pues las conclusiones de todo lo que hemos visto en esta pequeña demostración. Esta solución puede mejorar y seguir escalando adicionando tecnologías de motores RAG, como puede ser Amazon Kendra o Amazon OpenSearch, lo que nos permitirá pues centralizar toda la información tanto estructurada y no estructurada de una empresa y convertir este chatbot en una solución global.